¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su programa La Voz del Taxista Digital. Ya llegamos al episodio número 12 y en esta ocasión le corresponde a nuestros asesores automotrices, quienes por acá nos acompañan. Tenemos acá al asesor Alejandro Salmerón y don Giovanni Mena. Y ustedes observarán que por acá tenemos unos cuantos productos y específicamente de una marca en especial. Y es que les comento, tenemos un invitado especial. Ya lo van a ver pronto. Primeramente vamos a presentar a nuestros asesores que nos den un poco sobre la introducción del tema que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a otra sección más del asesor automotriz a través de La Voz del Taxista Digital. Y hoy, pues, como verán, acá en la mesa tenemos mucho lubricante y hoy el tema especial va a ser el tema de lubricante en la marca Valvoline. Vamos a tener un invitado especialista y vamos a abordar este tema y que sea de mucho beneficio a todos los que nos van a ver a través de este episodio. Bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de La Voz del Taxista Digital. Y efectivamente, como decía nuestro amigo Giovanni, nos vamos a enfocar en todo lo que es el sistema de lubricación. Estamos hablando de los diferentes componentes, no solamente de transmisión, sino también de motor, etcétera, porque también creo que vamos a hablar un poco de algunos tipos de líquidos, diríamos, ¿verdad?, que se aplican en el caso del power steering y todas esas cosas. Pero sí, este tema es bastante amplio porque en algunas ocasiones nosotros lo hemos venido desarrollando, pero lo vamos a tratar de explicar un poco más detallado para efectos de que el simple hecho de utilizar un aceite inadecuado, obviamente las consecuencias de ese trabajo de ese vehículo va a ser bastante catastrófico. Entonces, la finalidad de este tipo de programa es orientar y que ustedes puedan hacer uso de un buen aceite. Además de eso, cuando hablamos de buenos aceites, tenemos que pensar en aceite que esté de alto rendimiento, buena calidad. Y nosotros, con los amigos de Valvoline, efectivamente, ellos siempre han sido muy responsables en mantenernos, como dicen, que no nos falta el producto. Y además de eso, que han venido implementando. Ahora estamos usando, yo antes no ocupaba el full sintético, ahora ya estoy solo utilizando ese tipo de aceite, que es un poco más caro, pero es relativo, pues. Me da más tiempo en cuanto a kilometraje de aprovechamiento, y creo que eso lo vamos a abordar con el asesor que tenemos de parte de Valvoline. Comentábamos que teníamos un invitado especial, por acá se encuentra ya. Se trata de Jimmy Castillo, quien es asesor comercial de lubricantes Valvoline. Y vamos a cederle el micrófono para que se presente y nos hable un poco de su trayectoria en este campo. Bueno, muchas gracias por la invitación, y para Giovanni, don Alejandro, es un gusto estar aquí con usted y con todas las personas que nos están escuchando. Como ya comentaba, yo trabajo para Automat, soy representante de la marca de lubricantes Valvoline. Ya llevo 9 años trabajando con ellos y tengo la suerte de trabajar con una marca que tiene un portafolio de productos bastante completo, bastante amplio, donde acaparamos las necesidades de prácticamente el 100% de las solicitudes que tienen nuestros clientes, sobre todo en el sector transporte selectivo. Contamos con un portafolio de productos minerales, semisintéticos y sintéticos, así como productos para lo que son transmisiones manuales, transmisiones automáticas, grasas, refrigerantes y cualquier otro producto o lubricante que su vehículo necesite. La marca Valvoline lo tiene dentro de su portafolio. Y ya sabes dónde encontrar Valvoline. Bueno, Valvoline lo puede encontrar en cualquiera de nuestras 3 sucursales de Fénico Taxi RL, en nuestra sucursal El Mayoreo, sucursal 14 de septiembre y sucursal Central Estación de Servicios. Y bien, de esta manera ya damos inicio oficial a su podcast La Voz del Taxista Digital. La palabra lubricantes, quería aclarar, no se puede ver así tan simple y decir, voy a aplicar cualquier tipo de aceite a mi vehículo. Recordemos que la palabra lubricante nosotros a veces nos conlleva a aplicar algún tipo de aceite de buena, mediana o de muy buena calidad, pero lo importante es
saber qué es lo que nosotros vamos a instalar en nuestro motor. Además de eso, en el espacio vamos a abordar, como decíamos al inicio, algo de lo que es importante, diría que aclaremos, es en la parte de transmisión, que es algo bien delicado. Recordemos que hoy en día en las transmisiones hay componentes como los sincronizadores, algunas balineras por su estructura, donde debe desplazarle ya una balinera de aguja, con su estructura plástica. Entonces, a veces por error aplican aceites demasiado viscosos y eso efectivamente está haciendo un gran daño, pero eso nos va a tratar de ir desarrollando. Lo tenemos de invitado al señor Jimmy de parte de Valvoline Automaster, y creo que la presencia de él es bien importante porque él domina bastante su ramo. Creo que en esto de los aceites debemos de tomarle con mucha seriedad, porque una mala decisión, una mala aplicación de un aceite va a destruir el motor. Hay motores que, Jimmy, no sé si has escuchado, de que cuando llegas a un centro de lubricantes te dicen qué kilometraje tiene, 100.000, aplicar un aceite de mayor viscosidad, pero esos, te diría, cuando se hacen esos comentarios como que no tienen mucho validez, pues, porque hay que tomar otros factores, de decir, por ejemplo, hoy en día hay vehículos que llegan a 300, 400 mil kilómetros y la cantidad de consumo de aceite es mínima. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Entonces, si el concesionario salió en 0W20 y lo puedo tal vez mantener en 5W30, es un rango que está pues aceptable, pero hoy en día yo he visto quienes han hecho cambios de 5W30 y mantenerlo en 20W50, que es una práctica que se hace en todos los centros de lubricantes, y eso es bien importante porque nosotros a nuestros asesores aquí en Fenico Taxi les hemos orientado de que deben de ser muy responsables en cuanto a poder orientar en qué tipo de aceite debemos usar, porque desde el aceite que aplicamos a un motor, también en lo que es la transmisión, y no quería también dejar un poco así a un lado lo que son la parte de los diferenciales, ¿verdad? Que hay algunos que dicen o aplican el aceite 140 todavía. Estoy hablando de SAE 140. Viene siendo como lo que están utilizando en esto del aceite del GL1, que eso también Jimmy nos va a explicar. Y creo que es bien importante esta parte, Jimmy, que le aclaremos a nuestros amigos, porque esto de los aceites es algo que aparentemente no tiene tanto impacto, pero creo que sí, en la realidad es la llave para poder sacarle. Hay motores que le sacan hasta 400.000 y he escuchado hasta 1.000.000 de kilómetros. Sí, bueno, es importante tener en cuenta el contexto y la cultura de trabajo que hemos tenido durante mucho tiempo acá en el país. Muchas veces los mecánicos adquieren su conocimiento de una manera empírica, directamente del mecánico que los contrató o de su papá que era mecánico. Entonces ellos al final terminaron trabajando sobre el mismo rubro y el conocimiento que tienen es lo que el papá o el jefe del taller les ha venido heredando. Y antes se trabajaba mucho con el 20W50 porque era el producto de mayor rotación, el producto que estaba más al alcance. Había muy poca información sobre la parte de los manuales de los vehículos y lo que todos los mecánicos recomendaban a la hora de hacer mantenimiento es 20W50. En la actualidad, esta viscosidad es la que más se consume a nivel nacional porque venimos acarreando el concepto de que los vehículos ya con cierto kilometraje o pasado de los 100.000 kilómetros, por su desgaste deberían utilizar un 20W50, y esto es una afirmación incorrecta, ¿verdad? Porque ellos te lo aseguran y te dicen esto es lo que tienes que usar y con esto te garantizo mi trabajo, y es por falta de conocimiento. Realmente nosotros nos tenemos que regir por lo que dice el manual del fabricante. Siempre, si no tenemos el manual, en muchos vehículos el grado de viscosidad que usa el motor viene en el tapón de la válvula, donde uno pierde el aceite, ahí viene el grado de viscosidad que se debe utilizar. Ahora, ¿cuándo debemos cambiar la viscosidad del lubricante o es recomendable cambiar la viscosidad del lubricante? Eso va a depender más que todo del estado y del nivel de desgaste que tenga el motor. ¿Y esto cómo lo podemos percibir?
no es con el odómetro, no es con la cantidad de kilómetros que tiene en el tablero, sino es con el comportamiento que el motor va a dar. Si nosotros percibimos que el motor ya está teniendo un consumo anormal de aceite, esto es porque el desgaste que tiene ya es muy severo y la película lubricante que queda entre las partes metálicas es muy delgada y tiende a quemarse en la combustión, tiende a filtrarse a la cámara de combustión y ahí es donde comienza el consumo. Otra cosa, hay que tener muy en cuenta de dónde viene ese consumo, si es meramente que lo está quemando o si no es que tenemos alguna filtración, algún empaque roto o alguna fuga de aceite, ¿verdad? Que por el momento, si en ese momento no podemos hacer la reparación, podemos aumentar la viscosidad para reducir ese consumo, pero lo ideal es hacer la reparación de ese sello, de ese empaque. ¿Para qué? Para volver a trabajar con lo que dice el fabricante. Al final, la persona que conoce o que tiene mejor conocimiento del motor y de lo que debe usar el motor es el propio fabricante. Entonces, hay que hacer caso a lo que dicen ellos. Si el vehículo en el manual me dice que se debe usar un 5W20, un 5W30, nosotros tenemos que mantener esa viscosidad siempre y cuando no hay un consumo exagerado, siempre y cuando no hay un consumo excesivo. Por lo menos yo te puedo comentar, mi vehículo de trabajo anda arriba de 200.000 kilómetros. Es un vehículo diésel que trabaja con 15W40. El vehículo tiene un consumo mínimo que es normal del tipo de motor y no hay necesidad de cambiarlo a un 2560 o a un 2050 para diésel, por lo que ya haya alcanzado ese kilometraje. Esa es una mala práctica que se ha venido dando por falta de conocimiento. Jimmy, pero en esto, eso que mencionas vos, yo te quería complementar en cuanto hay daños que diría que son como provocados. Por ejemplo, si yo no te hago el cambio de aceite en el tiempo que ya está determinado, entonces lo que me va generando es mayor desgaste. Obviamente que esto forma, producto de la combustión, se generan carbonillas, se genera un tipo de suciedades que obviamente es cierto que el aceite junto con el filtro hace su trabajo de limpiar, pero tampoco no podemos extra limitarnos del tiempo porque los daños que va a ir haciendo son, diríamos, bastante de impacto. Pues. Claro, mira, la mayoría de los lubricantes, y hablando específicamente de lubricantes válvulas, ellos vienen diseñados para cumplir con lo que dice el fabricante, en lo que es su intervalo de cambio, y exceder un poco más porque sabemos que por alguna u otra razón siempre tenemos un atraso, siempre tenemos una complicación, siempre tenemos un viaje, y entonces es muy difícil cumplir exactamente con el kilometraje que indica el manual. Tradicionalmente nosotros trabajamos con una recomendación de 5.000 kilómetros, aunque ahora eso ha venido variando dependiendo de la marca del vehículo, dependiendo del tipo de motor y dependiendo de lo que el fabricante te exige que uses en ese motor, porque la mayoría de los fabricantes de motores nuevos están exigiendo que el lubricante que se utiliza en sus motores sea un lubricante totalmente sintético y por eso ellos extienden el intervalo de mantenimiento a lo que tradicionalmente conocemos de 5.000 kilómetros. Pero todos los lubricantes y en especial Valvoline tiene una fórmula que te garantiza llegar a ese intervalo y exceder un poquito más, pero no te recomienda que duplique el intervalo de mantenimiento por muy bueno que sea el aceite, y aunque te pueda dar esa protección, lo ideal es hacer el mantenimiento en el intervalo que dice el fabricante. En el caso de los aceites, bueno, tú lo mencionaste, venía evolucionando, ¿verdad? Hoy tenemos aceite full sintético, semisintético y minerales. Pero la realidad es que muchas veces no vamos por el costo del aceite. Sí. ¿Qué usar? Mira, obviamente si tu capacidad adquisitiva te permite utilizar un aceite full sintético, eso es lo que deberías utilizar. Aunque tu vehículo sea tal vez de años anteriores, un 2015, un 2016, un 2000 incluso, si tu capacidad económica te permite poder proteger tu motor con lo mejor y con lo más moderno, entonces hay que hacer una inversión y utilizar un aceite full sintético. Muchas veces me dicen, pero es que yo uso mineral, no va a tener ningún problema el motor al cambiar a sintético. En absoluto. Más bien, el motor, si pudiera hablar, te lo va a agradecer, te va a decir muchas gracias por cuidarme mejor ahora, porque el aceite sintético tiene una estructura molecular homogénea,
tiene mayor resistencia a los cambios de temperatura, su índice de viscosidad es más alto. El índice de viscosidad es una de las propiedades más importantes de los lubricantes, porque es lo que te garantiza que a mayores temperaturas él pueda mantener su película lubricante y su estabilidad molecular. Si el índice de viscosidad es muy bajo y la carga de trabajo que tiene ese motor es severa, probablemente tenga problemas de lubricación. La película se va a cortar cuando la temperatura sea muy alta y es ahí cuando viene un desgaste excesivo o anormal. Y después eso genera que tengamos cambio de piezas antes de tiempo. La pieza tiene una vida útil de unos 500.000 kilómetros, por poner un ejemplo, pero después va a ser un overhaul a los 300.000. ¿Por qué? Por el mal cuidado que tuviste en tu motor. Fíjate que esto, cuando se generan, vos mencionabas lo que son fugas. Recordemos que, un ejemplo, si no hago los cambios oportunos, en este caso los anillos sufren. Hay algunos, por ejemplo, cuando vos te armas un motor, hay anillos que los encontrás pegados. Entonces ya ellos no están haciendo su función, pues, más cuando se pega el aceitero, que va en la parte inferior. Entonces, si ya no está rascando el aceite, si los anillos comienzan a tener deficiencia, obviamente que cuando se da la combustión, toda esa presión pasa a la parte inferior y él busca por dónde salir, sale por la válvula PCV, pero al momento tal vez la válvula PCV no tiene la capacidad para liberar todos esos vapores. Entonces él busca por dónde salir y entonces sale por empaques, retenedores, etc. Pues, entonces, ¿qué es lo más recomendable? Decía vos, hay que hacer ese cambio oportuno y vas a tener un motor para el rato. Fíjate que esa fuga incluso de los retenedores o cualquier empaquetadura hasta no se da con frecuencia. ¿Por qué? Porque su aceite, incluso un buen aceite, tiene tantas propiedades que te permite el mismo, todo lo que es la parte de las empaquetaduras, más bien le sirve como que le trata mantenimiento, pasa como en el refrigerante. Pues. Claro. Si yo le echo agua, obviamente destruyo el sistema, pero si yo utilizo un buen refrigerante y con mayores propiedades, me va a permitir de que todos esos componentes los pueda yo tener a más tiempo. Pues. Pero esto, yo creo que hay algo que tal vez nos podamos desarrollar. Si hay fugas de aceite, ¿qué es lo típico? Rellena. Y entonces dice el cliente, o dicen muchas personas, es que no necesito cambiar porque estoy rellenando. Al rellenar, estoy reemplazando el aceite. Pero no es cierto, lo que está haciendo es contaminarlo. Entonces, esa parte es bien importante. Si nosotros, por temas de tiempo, presupuesto o por trabajo, el vehículo no lo podemos detener en ese momento y estamos teniendo fuga, no, nos vemos obligados a rellenar. Pero ¿con qué vamos a rellenar? Con el mismo producto que utilizamos en el mantenimiento. Lo ideal es utilizar el mismo producto, la misma marca y la misma viscosidad que utilizamos en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque cada marca tiene su propia fórmula, cada marca agrega su paquete de aditivos y al momento de mezclarlo no podemos garantizar que la protección que se va a realizar en ese motor sea la más eficiente, porque el paquete de aditivos de un producto va a reconocer al otro como un elemento contaminante. Entonces se van a comenzar a degradar de una manera más acelerada y aparte de la fuga que tiene, no te va a garantizar una buena protección en el motor. Si tenemos una fuga, ¿qué podemos hacer? Rellenar. Si la fuga es muy grande y no podemos parar, aumentar la viscosidad para que la fuga sea menor, pero ya ir programando un mantenimiento a ese vehículo para corregir esa falla, para eliminar esa fuga y no provocar un desgaste acelerado en el motor, porque al momento de aumentar la viscosidad, la bomba trabaja más, las vías de lubricación trabajan de una manera menos eficiente porque la fluidez del producto al aumentar la viscosidad es más lenta. Entonces la película lubricante puede tender a cortarse y puede haber una mayor fricción en la parte metálica por el hecho de que la lubricación no es la correcta. Sí, recordemos que la parte estructural del motor ahora, generalmente pues todos los árboles de leva van en la parte superior. Entonces cuando encende el motor, si le aplico un aceite de mayor viscosidad, va a tardar más para subir que un aceite que tenga menos viscosidad. Y eso es importante porque hoy en día los sistemas ya no generan como antes, que eran caudales
Yo recuerdo que los orificios de los motores de la concha de vía y la bancada eran de mayor diámetro, ahora son más pequeños, porque lo que le mete ahora no es caudal, es presión. Y entonces eso es lo que le mantiene a él refrigerado, mejor lubricación. Entonces ahora ya no necesita encender el carro y dice, hay que calentarlo para poder que él se lubrique. Vos lo encendés en cuestión de segundos, ya el sistema ya está cargado. Eso es bien importante. Y algo que tal vez no podemos aclarar también es cuando nosotros sí decimos, bueno, relleno, pero vos mencionabas, tenemos que ser responsables de utilizar el mismo tipo de aceite. El mismo tipo de aceite. Y no decir, es que como estoy rellenando, dame del 20-50. Porque fíjate que hay vehículos que tienen, y yo lo he comprobado, de 50,000 kilómetros, y les andan aplicando el 60, porque me regalaron un galón. Entonces, unas decisiones totalmente desacertadas, porque lo que andas haciendo es destruyendo. Así es. Y no hay motores malos, te digo. Hay motores mal cuidados. Mal cuidado, sí, porque mantener. Ahora, hay que tener en cuenta que la ingeniería de los motores lo que está buscando es que cada vez sea más eficiente, que cada vez sean más pequeños, que su consumo sea menor y por ende la estructura interna es más compacta. Así como decirte, antes las vías de lubricación eran más grandes, el flujo de aceite era mayor y en la actualidad los motores son mucho más pequeños. Yo recuerdo, mi papá tenía un vehículo 2.2 de motor, 108 caballos de fuerza, un vehículo del año 89, tenía 108 caballos de fuerza. Ahora hay vehículos 3 cilindros, mucho más compactos, que son 1200, 1400 y tienen los mismos 100 caballos de fuerza que tenía un vehículo 2.2 enorme. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que haya mayor presión, que haya mayor temperatura en ese motor, que la carga de trabajo sea mayor y por ende la lubricación tiene que ser más eficiente y al ser más eficiente tiene que ser más rápido. Para que sea más rápida, el lubricante tiene que ser menos viscoso para que pueda fluir. La tendencia en la mayoría de los vehículos nuevos ahora es que utilicen 0W20 y en el caso de vehículos más grandes 5W30. Ya el 2050, el 1040 son viscosidades que meramente no las recomiendan los fabricantes, precisamente por la fluidez que tiene que tener dentro del motor del aceite. Entonces, el aplicar un aceite muy viscoso a un motor más compacto puede provocar un desgaste acelerado de todas sus partes. Bien, creo que también hay que considerar un tema importante. Nos hemos enfocado mucho en el motor. Yo creo que cada dueño de vehículo se enfoca mucho en lo que es la parte del motor, pero también existe otra parte del vehículo que es la caja. La caja es muy importante también su mantenimiento y qué decisión podríamos tomar y qué viscosidad utilizar en nuestras cajas de transmisión. Ahora pues está el GL1, GL2, GL5, todas estas viscosidades también. ¿Qué viscosidad voy a utilizar en mi caja? En el tema de los lubricantes para transmisiones, para cajas automáticas o transmisiones manuales, ahí sí hay que tener mucho cuidado y hay que tener mayor responsabilidad a la hora de recomendar. Ahí sí lo primero es revisar el manual, verificar qué es el producto que estoy utilizando, qué es lo que recomienda el manual, porque hay vehículos con transmisiones manuales que pueden utilizar perfectamente un 80W90 mineral, que es un GL5, o un 75W90 full sintético, que también es un GL5, y van a tener un lubricante que les pueda rendir 60.000, 70.000 kilómetros fácilmente, porque son lubricantes de una larga vida. Al no tener contacto con la combustión, se enfocan más que todo en lo que es la extrema presión y las altas revoluciones que tiene la caja. Entonces, no tienen este factor contaminante del combustible, por eso su vida es mucho más larga. Pero también tenemos vehículos que dentro de su sistema de engranaje tienen metales blancos, tienen metales amarillos, tienen metales nobles, que son susceptibles a la corrosión por el paquete de aditivos que traen los lubricantes GL5. Entonces, estos productos o estas transmisiones deberían utilizar un GL4, que en el caso de nosotros es el Synchromesh. Este es un producto que viene diseñado para este tipo de cajas que tienen metales como el cobre, como el bronce, que son más blancos, son más nobles. Entonces necesitan otro tipo de protección
que no se las da el GL5 por el tipo de aditivos que trae. Son aditivos más abrasivos que pueden corroer esos metales. Entonces, a la hora de recomendar, hay que ver bien qué tipo de caja es la que dan del vehículo, y eso lo vemos con el manual. Bien, estos temas son bastante amplios y creo que estamos llegando ya casi al final, pero solo queríamos tal vez cerrar en algo que sí es fundamental. Hay un error que te dicen sacarle espada y tal vez ese aceite tiene 2 meses, anda funcionando y dice está limpio. Entonces ese buen aceite. Y a veces es el mismo desconocimiento, ¿verdad?, que te hace hacer ese comentario. Pero ¿cuál es, para que nos oriente, el trabajo que debe hacer el aceite? ¿Es de permanecer limpio o permanecer oscuro? Bien, el aceite, su principal trabajo es lubricar. Esa es su función principal. Pero también el aceite tiene que limpiar los residuos que se generan en la combustible. A la hora de que el combustible, ya sea diésel o gasolina, combustiona, él genera ceniza, genera hollín. Ese hollín, si no se atrapa, si no se encapsula en el lubricante, se va a pegar en todas las partes metálicas del motor. Cilindros, anillos, pistones, se va a ir creando ese carboncillo, que al final lo que va a crear es que el espacio, la abertura que hay entre metales se vaya obstruyendo, y entonces eso vaya generando un desgaste acelerado. El aceite tiene que encapsular, tiene que atrapar todos esos residuos, tanto de hollín como de desgaste del motor, porque el motor también se desgasta y eso es algo normal, y lo que el aceite tiene que ayudar es a controlar y que se desgaste de una manera normal, de una manera controlada. Y todo ese subproducto de la combustión, él tiene que retenerlo dentro de su fórmula, dentro de su estructura, para que no se pegue en las partes metálicas. Esto lo podemos ver, digamos, si nosotros miramos que un aceite está limpio, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿dónde está quedando lo sucio del motor? ¿Está quedando dentro o no? Porque el aceite no sale y la ceniza no se expulsa por el escape. La ceniza se tiene que retener en el aceite para que al momento de hacer el cambio, hacer el trim, toda esa suciedad salga, y al momento de que entre el aceite nuevo, la cantidad de cenizas que haya sea mínima, para que pueda tener un motor sano y un motor que esté trabajando en óptimas condiciones. Ahora, si la ceniza no se encapsula en la estructura del aceite, él va a buscar codos, esquinas, incluso en la biela, en los bancos, en los magazines, ahí se va a ir acumulando, y eso va a provocar que se pegue, incluso que se pegue y que haya un mal funcionamiento, y se puede llegar hasta romper una pieza, y eso lo hemos visto. Bien, creo que esto que te mencionaba, el lubricante es bien amplio, y creo que vamos a necesitar otra sesión para poder seguir abordando estos temas, porque te digo, son súper importantes, y eso que estábamos ahorita para cerrar, creo que es importante que nuestros oyentes, ¿verdad?, también los que nos están viendo, queden bien claro de la importancia de utilizar un buen aceite, de utilizar y hacer decisiones, como dicen, acertadas, porque de nada sirve también utilizar un buen aceite y están cambiando en cada cambio de aceite, ¿verdad?, están utilizando 2 galones, un filtro. Eso también lo podemos dar en otro momento, porque esto que te mencionaba iba a ser de todo lo que es la parte del lubricante bastante grande, pues entonces tal vez en otro momento lo podríamos desarrollar. Bien, ya llegamos al final de este episodio. Hoy ha sido un programa bastante informativo. Por acá abajo en los comentarios pueden dejar sus preguntas, sus consultas. Nosotros estaremos respondiendo y consultándole también allí, que es uno de los especialistas por acá que tenemos siempre a nuestra disposición. Y bueno, recordándoles también que si aún no nos sigue en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, en TikTok como Fénico Taxi RL. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y también puede escuchar o ver este episodio a través de Spotify. Estamos como Fénico Taxi RL y por ahí la voz del taxista digital. Bueno, ya se acerca de hecho una fecha muy importante que estamos preparando el 28 de noviembre. Recordarles que tenemos nuestro Feni Black. Es un día completo de
descuentos, promociones, por ahí tendremos activaciones con nuestros proveedores y también al finalizar el día vamos a tener rifas en todas nuestras sucursales para que nos estén visitando. Recuerden que nuestra sucursal El Mayoreo está ubicada de los semáforos del Mayoreo 500 metros al sur, 400 metros al oeste. Igualmente, nuestra sucursal 14 de septiembre está ubicada del Colegio 14 de septiembre, una cuadra al norte, y nuestra central, la estación de servicios que está de la CST, una cuadra al este. Y bien, de esta manera agradecemos a nuestro invitado que nos acompañó y nos despedimos.